Ya el trabajo queda muy en manos de ustedes, es decir, ustedes tienen que profundizar en la unidad y definir un ensamble. No pueden, ya los dos objetivos se están juntando. Y la próxima semana quiere decir eso, es que ya ese usuario y esa actividad deben estar muy concentradas en una tipología que determina además unas formas espaciales, unas relaciones espaciales internas que tienen que ver con la función. Es inevitable pensar en la función, en que como, en que duermo, en que voy al baño, en que respiro, en que salgo, en que entro, en la relación, primero, composición alrededor de la función internamente, y segundo, en la forma en que yo voy a relacionarme con el entorno. Entonces, no aparece el lugar, pero sí aparecen esos entornos inmediatos en los cuales una unidad se relaciona con la otra. Entonces, ustedes van a escoger una composición de las que ya desarrollaron o que tienen que revisarlo con nosotros no lo logramos, un 50% no lo logramos, y determinar cuál van a definir como conjunto y establecer ya unas plantas arquitectónicas de las dos unidades en esa relación. Luego debe existir una planta del conjunto en su totalidad, o varias plantas dependiendo de la relación que ustedes utilicen. Entonces, es muy importante que tengan claridad que la próxima semana el ejercicio se va a concentrar mucho en la relación interior sin dejar, quiero decir, la forma de componer el conjunto. Las dos cosas van a estar en este proceso, en este siguiente momento del ejercicio, del laboratorio. Entonces, es muy importante que tomen decisiones. Que si bien en algunos de los casos pudimos decir, vea, esta exploración, esta es, por aquí ya se puede ir, realmente la gran mayoría no pudimos decir eso, pero de todos sí esgrimimos una serie de criterios que creo que les permiten a ustedes entender, bueno, hasta dónde debo yo orientar mi trabajo para sacarle partido puedo posar la mano en tu de hombro. manera coherente y construya una estructura espacial, ¿cierto? Creo que en ese sentido estamos claros, a pesar de que no a todos les puedo decir, vas por aquí, creo que a todos se les digo cómo se pueden ir por ahí, eso sí creo que está claro. Y lo otro es más pragmático, y es, para el martes debe haber una maqueta con ese ensamblaje que ya está definido en escala 1 y 50, y deben haber mínimamente dos planchas, una plancha que debiera ser esto, donde uno comprenda perfectamente a qué se refieren con la unidad, cuáles son las dos unidades. Y la otra plancha debiera contener mínimamente esto, ¿cierto? Cuando yo esto pero llevaba a una plancha que tendría muchos más dibujos, ¿sí? Entonces yo tengo dos informaciones y explico realmente esas dos informaciones a través del ejercicio. O sea, estoy contando que estas son las unidades que voy a agrupar. Pero si yo no dibujo las unidades que voy a agrupar, sino solamente las estoy agrupando, me está haciendo falta una parte de la información. Entonces, esto era de la semana pasada y habrá que desatrasarse de la semana pasada. Esto no es que sea trabajo nuevo, sino que el que no lo ha hecho lo está debiendo. Esta parte sí es trabajo nuevo, ¿cierto? Que es ya en escala 1 y 50, maqueta, dibujos, sketch y planimetrías de la agrupación. Pero esta no la puede quedar de bien, o sea, esta hay que afinarla, sobre todo los que tienen que dar un pasito para atrás, bien sea porque la unidad no está suficientemente caracterizada, bien sea porque la estructura espacial todavía es débil, o bien sea porque perdió la unidad cuando se pudo agrupar antes de tener unidad. En cualquiera de esos tres casos, que son básicamente los que hemos tenido, cualquier año se tiene que volver a hacer esto, y que cuando tenga uno esta síntesis tan bien dibujadita como está esta síntesis aquí, pues ya esta es la materia prima del ejercicio. Entonces esta requiere ser pasada. Bueno, la foto maqueta en qué escala está. No sé. A ver, yo diría que el sistema, más bien el sistema no, el conjunto debe mantener la escala de maqueta o en 100. Lo que sí debe estar muy claro es que las unidades ya deben tener la maqueta 1 en 50 que permita mirar ese interior y las plantas de todo el conjunto en 1 en 50, la información gráfica en 1 en 50, para que podamos ver las relaciones, ¿cierto? Que podamos ver esos planos que se tocan, esos planos que se cierran y ver las relaciones funcionales internas de los dientes. Entonces, diría que la maqueta, una maquetita de trabajo en 100 es apenas justo para comprender el orden del conjunto, ¿sí? Eso es suficiente. Y
las plantas 1 en 50 de todo el sistema y una maquetica de la unidad para comprender las relaciones espaciales internas, que se pueda explorar, que se pueda mirar por dentro. Cortos 1 en 50. Sí, plantas y cortos 1 en 50. Más importante que las fachadas en este momento. Fachadas no. Porque fachadas, ¿qué nos pasa? Lo que les está sucediendo a ustedes, que se engolosina uno en tratar de definir los elementos de la fachada. Cuando en el corto uno está cortando la losa, cortando el vacío, mostrando que es cerrado, mostrando que es abierto, ¿cierto? Ahí esos son los elementos que se muestran en el corto. Entonces, recapitulando un poco, y el término de lo que les ha dicho Juan es diferenciar cuáles son los elementos, digamos, a los que debe atender la entrega y cuál es la representación. ¿No? Usted que se embolata mucho. A lo que debe responder la entrega, es a revisar, primero, que las unidades espaciales sean unidades y no conjuntos en sí mismos, que tengan una estructura espacial, ¿cierto? Lo que ya aprendimos en el ejercicio anterior, y el paso que sigue. ¿Cuál es la mejor forma de agrupar esa unidad o esas dos unidades que yo tengo? Y entonces ahí, ese es el objetivo de la entrega cuando volvemos de las jornadas universitarias. Ahora, eso se expresa en dos planchas, una que debe contener la información de la unidad y otra que debe contener las planimetrías y dibujos del conjunto. Estas deben estar uno en 50 y aquellas dibujadas también en 50. Y deben haber 3 maquetas, una maqueta 1 en 7 del conjunto y una maqueta 1 en 50 de cada una de las dos unidades. Entonces, esa es la lista de mercado de esa entrega, pero esa no es la entrega. La entrega es que ustedes comprendan que la unidad de habitación tiene que estar ya bien estructurada, que esa unidad de habitación debe tener unas lógicas para que genere una agrupación coherente, y entonces es ya todo lo que vamos a ver. Y hay otra cosa, Es que no querías dárselo. y es que yo creo que una unidad de habitación sin habitante que la habite no es. Entonces el cuerpo debe estar en los cortes, el cuerpo en las plantas, el cuerpo en la maqueta, los cuerpos. Como de alguna manera eso permite que haya una reflexión, una mirada desde adentro de la relación del cuerpo y el espacio. Espacio habitado. Entonces, vamos a esa reflexión del vínculo de quiénes son los que habitan aquí. Vamos a tener cuerpos participando en las actividades, sentándose, parándose, caminando. Eso es muy importante para además mirar la relación de proporción del espacio, del cuerpo y la reflexión del espacio que dan vuelta. Muy importante la actividad. Uno siempre cuando está diseñando está pensando que los cuerpos están en movimiento en el espacio, están fluyendo en el espacio, están mirando hacia afuera, están mirando hacia adentro, están entrando. Es muy importante. Hay un asunto que si se abandona ese concepto, estuviéramos haciendo muros, eso no es el espacio. Quiero volver al asunto de la agrupación. Está muy bien, estamos concentrados en agrupar, pero saben decir algunos de los ejercicios. Esas agrupaciones tienen unas reglas de juego, tienen unas lógicas que ustedes tienen que incorporar. ¿Cuáles son las lógicas primarias con las cuales ustedes se pueden aportar? Esas configuraciones que estamos haciendo. ¿Por qué digo que son lógicas primarias? Porque es la primera forma para uno hacer una ordenación de unidades agrupadas. No se tienen que quedar entonces en que la lógica lineal o axial es únicamente a través de un ejercicio de disponer de un lado del otro, porque la lógica del afilamiento es tan sencilla como poner uno sobre otro. Hay que intentar superar esas lógicas que son un poco abstractas, utilizables, pero ir un poco más allá de ellas. ¿Qué sucede con muchos de los ejercicios? No se tienen todavía una lógica, no tienen todavía una configuración clara, y es parte de lo que ustedes deben buscar para armar. Como esas agrupaciones tienen detrás unas intenciones lógicas aquí para el personal, para el programa, para las características particulares de los módulos y permanentes, pero también para la intención que se usa. Es intentar responder a todos esos conceptos. Se empiezan a acumularlos en un proceso, pero de alguna manera ustedes no pueden descuidar que es el proyecto que tienen que integrar
integral en la misma arquitectura. Yo solamente voy a decir una sola cosa como para repetir. Uno mira si hace un paneo de todos estos trabajos y yo soy incisivo y reiterativo en que hay mucho más allá, aún en aquellos que hemos dicho que van en lo simple o que hemos equivocado en la forma de agrupar, hay mucho más allá, hay mucha más información aquí que usted tiene que capitalizar. Entonces, muchas veces esto que uno no escucha, vean qué bacanería, qué nivel, no se detengan en eso, de pronto en ese desafío con mucha gente, que muchas veces genera no haber apuntado una vez en eso. No, la mayoría tienen ingredientes a partir del elemento propio como depurar. Es la primera clave. Depuren aquellos que necesitan fortalecer y atributar, darle atributos a ese pequeño modelo. Hagan ese primer esfuerzo. Es un primer acto. Es un acto de reflexión bien organizado. Y teniendo eso bien organizado también, ya se puede dar el gusto, como dice Juan y como dicen todos, de aventurarse en estrategias, en formas que no son ya las del sentido común, las que deben ser, son las que cada uno quiere definir para que fortalezca los atributos que han definido en cada cosa de ellos. ¿Cierto? Entonces es una forma de ir fortaleciendo una idea, que ojalá no sea, muchas veces suele suceder del mismo azar, puede suceder. Pero el azar sucede cuando uno ha tirado muchas cartas. Entonces, cuando ha hecho muchas cosas y uno tiene la posibilidad de determinar este sí, este no, este sí. Pero el azar, o sea, muy escasas veces uno saca el as con un solo modelo. No. Entonces, la invitación es realmente hacer un acto reflexivo de lo que hemos dicho hoy, chulear qué es, qué no es, qué se superó y qué sí. Es la única forma de hacerlo. Pero váyanse motivados, váyanse que mucha información, el paneo que uno hace, uno le llama la atención, también sean estratégicos, miren aquellos esquemas, aquellas cosas que dan cuenta de cómo también se presenta un proyecto adecuadamente, super rueda de algunos, como alguna vez para rueda de ustedes. Entonces, sean estratégicos en eso, para que realmente pues uno sí se quede, tanto ustedes como nosotros, tenemos con ese halo de descanso y decir, que va a tener bien, aquí están pasando cosas, ¿cierto? Y lo que yo quiero decir es que aquí están pasando cosas, pero necesitamos que pasen muchas más. Entonces, enfilados y animados y